Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tadeo Cadena y el día de hoy vamos a tener una enseñanza que le he titulado Aprendiendo de Mateo 26. En Mateo 26 nos narra que cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En esto se acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, mientras Jesús estaba a la mesa. Ella lo derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas estuvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano. En la versión de 1960 de la Biblia dice que vayan a la casa de cierto hombre. Pero bueno, regresando a lo que estoy leyendo. Y dígale: el maestro dice: mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza. Sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero cuando yo resucite los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación ustedes. Tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así:
Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense y vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciendo: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también la espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaban a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron 2 más, que afirmaron: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos le contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó el gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. ¡Wow! Es sin duda uno de los capítulos más fuertes que uno puede leer como creyente. Y lo que aprendí de este capítulo son varias cosas. Primer aprendizaje: en los versículos 1 al 2, Jesús anuncia la fecha exacta de su muerte. Lo interesante es que ya tenía como 6 meses diciendo cómo iba a morir, que era por medio de la crucifixión. Y esa pena era pena de muerte destinada a personas que no eran inocentes. Entonces, cuando Jesús decía que lo iban a crucificar, pero era inocente, pues era como que, ¿por qué te van a crucificar? Muchos no lo comprendían. Sin embargo, Jesús ya les había dicho a sus discípulos que cómo iba a morir, solo que hasta el versículo 1 y 2 es cuando establece la fecha exacta de su muerte. En los versículos 3 al 5 explica que los líderes religiosos querían matar a Cristo, pero temían que esto provocara un alboroto y que ocasionara la intervención romana. Fíjate, es
líderes religiosos, pero más que líderes religiosos están preocupados por la política. Segundo aprendizaje, la mujer que derrama el perfume es María de Betania, es decir, la hermana de Marta y de Lázaro, la mujer que escucha al Señor, a diferencia de la afanada Marta. ¿Se acuerdan de esa predicación? En el versículo 8 dice, los discípulos. Sin embargo, no fueron todos. La realidad es que en Juan 12, 4 al 6 dice, entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. A nuestro alrededor siempre vamos a tener personas que nos dan consejos. Esas personas que se acercan y te dan tips, ¿no? Para que, pues, cómo vivamos nuestra vida. Tú no se los pediste, ni estás, ni haz un comentario que tú hiciste y ellos te regresan el comentario. Estas personas se acercan de la nada y te dan consejos. Cuídate de las personas que no son honestas, que encubren su pecado, su maldad, aparentando actos buenos. Es el típico miembro de la iglesia que actúa como santo frente a sus hermanos, pero cuando nadie de su congregación lo ve, es cuando realmente saca a relucir su maldad. A lo mejor puede ser algún familiar tuyo, a un amigo, o a lo mejor puede ser tú mismo. Dentro de la iglesia te comportas de una manera, pero fuera de ella de otra. Hola Judas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes cuál es tu fin? La muerte. Podría decirte que este tipo de Judas son las que aparentan que hacen cosas buenas para la iglesia. Es el que llega y gana almas. Es el que llega y está en el grupo de alabanza. Es el que está en el grupo de adoración. Es el cuate que está en la bienvenida. Es el ujier. ¡Wow! Dentro de la congregación, estos Judas empiezan a escalar. Tienen poder. Pero la realidad es que buscan solo quedar bien y obtener buenas amistades. El visto bueno de la congregación, poder dentro de la congregación, pero no son para nada salvos, no son para nada creyentes. Están ahí porque se siente bonito, porque se sienten partícipes de un lugar donde ellos tienen un poder. En las iglesias te vas a topar con este tipo de hermanitos. Aprende a identificarlos porque no por ser alguien que diga ser creyente es bueno. Recuerda, siempre habrá un Judas en toda congregación. Estos hermanos tienen poder y tienen dominio dentro de la congregación, pero ve sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Tercer aprendizaje. Por sus frutos. ¿Sabes cuáles son sus frutos? Sus hijos. ¿Sabes cuáles son sus frutos? Su esposa. Me ha tocado ver hermanos muy cercanos ahí al pastor y todo, pero ves a su esposa más amargada que nada. No canta, no alaba, nada. Dices tú, algo no está bien. Ves a sus hijos y ve cómo se comportan. Algo no está bien en casa. ¿O sabes qué? Su familia no lo sigue. Peor aún. Peor aún. Cuídate de esos. Regreso. Vamos al tercer aprendizaje. Judas sabía lo que hacía y sabía que no era correcto. Él lo hacía para tener dinero propio. Y para ser desenmascarado, a pesar de ser desenmascarado por Jesús, a pesar de que Jesús les dijo a todos, él no cesó de su acto, él siguió. Es el hermano que tú le dices, hermano, no debe de comportarse así, hermano, cuide sus actos, hermano, ¿qué está viendo en televisión? Hermano, ¿qué está haciendo con esas personas? Hermano, ¿dónde se está congregando? Hermano, ¿qué está haciendo sus ratos libres? Porque sabes que lo que está haciendo no es correcto, y él sabe que no es correcto, pero sigue en esos actos. Por eso cuando te dije, hola Judas, es porque tú sabes que tus actos no son correctos y sigues haciendo lo mismo. Judas no dijo, ay, perdón Señor Jesucristo, perdóname. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Judas, me imagino Judas, ya lo sabes, le valió. ¿Cómo se llaman esas personas? Cínicas, exacto, personas cínicas. Hermanos cínicos que llegas y te platican que el fin de semana tomaron, se emborracharon, hicieron cosas indebidas. Wow, son cínicos. Cinismo.
Antes de cualquier pecado, Dios te avisa. Antes de que tú peques, Dios te exhorta. Pero lamentablemente en muchas ocasiones nos hacemos duros de corazón y de entendimiento. ¿Y sabes qué? No nos importa. Decimos, es mi vida. ¿Sabes qué? Pues le pido perdón a Dios después. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y lo hacemos con Dios. ¿Qué mentalidad tenemos de rebajar a Dios a nuestro nivel? Él es Dios poderoso. Gracias a su bondad estás respirando. Y lo bajas con, somos cuates. No, no son cuates. Él es Dios. Tú no. Cuarto aprendizaje. Pedro le dice a Jesús que no lo abandonará, que no perderá su fe. Lo dice en versículos 33 y 35. En este último ya también los demás versículos se apuntaban, ¿no? Eso me recuerda cuando estás con varios hermanos y no, yo creo mucho en Dios. Sí, ya, y ¿no? Se apasionan, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la oratoria de algunos hermanos de la iglesia, que lo que hacen es envolverte en su oratoria, pero no en lo que están predicando en sí. Y entonces dicen, ¿verdad que sí, hermanos? ¡Amén! Y todos, ¡amén! No saben ni qué están diciendo. Más bien, saben que están diciendo amén, pero no saben por qué lo están diciendo. Oh, ojo con ese. O con el otro hermano que está predicando y la música está todo bien y tú, ay, qué bonito. No confundas espiritualidad con emocionalidad, ¿no? Y aquí estaban todos muy emocionales, ¿no? Todos, sí, nosotros te vamos a apoyar y no vamos a huir y vamos a estar contigo. Es decir, en pocas palabras, Jesús, tú mientes. Era lo que estaba sucediendo. Jesús les está diciendo, ustedes van a hacer esto, van a hacer aquello. ¿Y qué dicen los apóstoles? No, tú estás mal. Nosotros sí te vamos a seguir. Todos sabemos que no fue así. Que al momento de que agarran a Jesús y se arma la trifulca, ¿sí? Todos se van. ¿Cómo dicen, papá? Cuando cayeron los ramalazos, todos se van. Pedro, fíjate, de todos los discípulos, Pedro lo sigue de lejos. Hasta cierto punto, hasta aquí, Pedro dijo, no te voy a dejar. Pedro lo sigue. No tan de cerca, un poco de lejos, pero lo sigue. Es cuando tú y yo vivimos en ciertas trifulcas, en ciertos ramalazos, en ciertas etapas de nuestra vida que todo está mal. Que dices tú, ¿dónde está Dios? O sea, ¿por qué Dios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás, Dios? ¿Sí? Pero sigues congregándote, sigues orando, sigues leyendo la palabra, sigues buscando a Dios, pero ya no tan de cerca. Como que dices tú, no, Dios, creo que algo no está bien. Y te alejas. Pedro lo sigue de lejos, pero no se involucra. ¿Te suena conocido eso de sigo a Dios pero no me involucro? Sí me congrego pero no me involucro. Sí voy a la iglesia pero no diezmo. Sí voy a la iglesia pero no alabo. Sí voy a la iglesia pero no gano almas. Sí voy a la iglesia pero no sirvo a la iglesia. Sí voy a la iglesia pero nada más llego y me salgo como si fuera un ritual religioso. Pongo incienso y pongo unas lucecitas y pues es lo mismo, ¿no? Porque estamos viviendo religiosamente. Seguimos, pero de lejos al Señor. Y cuando nos preguntan, oye, ¿y eres cristiano? Pues me gusta juntarme con ellos. Se siente bien bonito. ¿Por qué no vas a mi iglesia? Pues porque tú vas. En ocasiones como creyentes estamos muy seguros de la palabra de Dios. Y al menos yo me he llegado a sentir muy espiritual y es, sí, Dios, yo voy, yo. Y a la primera que no tengo lo que yo quería, póquetelas. ¿Qué pasó? Ya no actué como decían mis palabras que eran. Las pruebas, en ese momento cuando Jesús está siendo detenido, cuando lo están golpeando, imagínate tú ponerte en el lugar de Pedro, estás viendo que lo agarraron, que lo metieron, que lo tienen detenido, que le están metiendo, lo están, ¿cómo se llama? Acusando falsamente. Y lo empiezan a golpear entre todos. ¿Cuál sería el temor tan grande de Pedro? ¿O cómo sería la situación para que Pedro negara a Jesucristo? Imagínate que estuvieras tú ahí y vieras que a nuestro Señor Jesucristo lo están golpeando, lo están humillando, se están burlando de Él. Tú te quedas, ¿cómo te quedarías? Bueno, a veces así estamos cuando nuestros problemas,
cuando nuestras adversidades son tan fuertes, estamos petrificados y no vemos cómo Dios nos puede ayudar o solucionar. Vemos que Dios está alejado de nosotros. Vemos que las circunstancias están muy por encima de lo que nosotros podemos. ¿Y sabes qué? Es ahí donde debemos de ponernos de pie y defender nuestra fe. Pedro la negó. Tú y yo no somos Pedros. No sé cómo te llames. Bueno, tú sí sabes cómo me llamo, ¿eh? Ahí dice Tadeo Cadena. Pero, ¿qué hacemos? Las pruebas no son para que nosotros veamos qué hace Dios. Es para que nosotros veamos cómo anda nuestro corazón, cómo respondemos ante tal situación. Y quinto aprendizaje, el más hermoso. En los versículos 36 al 45 habla que Jesús fue a orar y se llevó a los hijos de, ya se me fue el nombre, pero se los lleva, ¿no? Solo que estos se quedaron dormidos. Y meditando me preguntaba yo, ¿por qué es importante explicarnos la palabra de Dios que sus discípulos se durmieron mientras Jesús oraba? Las situaciones que nos están diciendo que Jesús lo van a apresar, que Jesús está muy triste por la situación que viene, y él dice, Dios, no dice, Dios, ayúdame, dame fortaleza, dice, Dios, si esta es tu voluntad, que así sea. Si esta es la voluntad, que así sea. Si esta es tu voluntad, que así sea. Jesús ya lo sabía, que esa era la voluntad de Dios. Tú y yo ya sabemos cuando la voluntad de Dios viene, aunque tú y yo no queramos que esa sea la voluntad de Dios. Tú y yo queremos otra salida. Dios, si mi hermano en Cristo va a fallecer, por favor, Dios, dale a los doctores que lo revivan y que todo. Pero tú y yo ya sabemos que el hermano va a fallecer. Señor, si el hermano va a fallecer, que así sea, pero danos fortaleza a todos. Claro, a lo mejor para mí ahorita es fácil decirlo. Pero lo que estoy tratando de decir cuando lo puse fallecer, porque quise poner una situación muy compleja para ti y para mí. Piensa en tu problema más fuerte que tienes en este momento. Y que tú sabes que no está sucediendo o que la respuesta no va a ser como tú quieres. Porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y estamos muy equivocados. Las cosas no siempre pueden ser como tú y yo queremos. No siempre le podré dar a mis hijos lo que mis hijos quieren de comer. Habrá tiempos en los que les tenga que dar hígado encebollado y verduras y frutas. No nada más pizzas y hot dogs. Aunque a mí también me gustan, pero tengo que darles a ellos vitaminas, tengo que ayudarlos a crecer, tengo que enseñarles a levantarse temprano, tengo que enseñarles a que tienen que tender su cama, tengo que enseñarles a que se tienen que bañar, tengo que enseñarles a que tienen que ser limpios, tengo que enseñarles a que tienen que ser responsables, aunque no sea algo que ellos quieran. Si yo les preguntara a mis hijos, ¿qué quieres hacer? Levantarme a lo que yo quiera, jugar con el Xbox, jugar con no sé qué, ir con en fin, ¿no? Estar con mis primos todo el día. Y si yo dijera, órale, va, un día, ya está bien, 2, 3, 4, 20 días, un año, 2 años, ¿qué tipo de padre soy? ¿Qué tipo de padre es Dios? Es uno que nos ama. Por eso las cosas no salen como nosotros queremos, es como Él quiere. Y cuando Él estaba orando, ¿qué pasó con sus discípulos? Se durmieron. En el momento más crítico de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, ojo, porque después de cuando ya se fue crucificado, es otro momento crítico, pero antes de este, no recuerdo yo en este momento un pasaje donde dijera que Jesús estaba tan presionado, tan cargado. Solamente cuando murió Lázaro y Jesús lloró. Pero aquí, Jesucristo. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se duermen. Y entonces decía, ¿por qué tengo que ver esto? ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver? Y entonces recordé que en mi vida, cuando he tenido la necesidad de que más hermanos me apoyen, de que estén conmigo, me reconforten, pareciera que estos desaparecen. No sé si a ti te ha pasado. Y entonces, cuando veo a mis hermanos y les platico la situación por la que estaba viviendo en un momento dado, ellos me dicen, ¿a poco? Yo no sabía. Y yo
pero esto te pedí que oraras, te fui, te pedí ayuda, te pedí esto, te pedí el otro. Pero no, ay, no sabía, hermano. Parecía que tenían un velo, parecía que estaban dormidos. Y es aquí la enseñanza más fuerte de esta predicación. Por eso tarda tiempo, ya llevo 25 minutos. Lo que mantuvo de pie a nuestro Señor Jesucristo no fue saber la palabra, no fue saber que iba a ser crucificado y que iba a resucitar, no fue cantar salmos como lo hizo cuando estaba con los discípulos, sino la oración. En momentos de gran adversidad debemos orar. Ese es el momento de intimidad con nuestro Creador, nuestro Señor de señores, nuestro gran yo soy, nuestro Abba Padre. Es un momento de intimidad. No digo que no leamos la palabra, tenemos que leerla. Tampoco que no la vemos. ¡Wow! ¿Cómo no vas a alabar al Dios Creador? Es muy importante. Establezco más bien que la enseñanza que Cristo nos da en este pasaje es que cuando estamos en una situación grave debemos orar. Número 1, no estuvo amargado en la reunión platicando con los discípulos. No, pues hoy me van a apresar, me van a crucificar. Y ninguno de ustedes va a estar. Y no, pero ya lo sabía. Y tú ni hubieras nacido. ¿A qué bien? Pues una fiesta navideña con los familiares, compadre. Jesús no estuvo así. Jesús estaba conviviendo con sus discípulos, sabiendo lo que iba a pasar. Cuando tú y yo estamos amargados, ¿cómo actuamos? Como el mundo. No, pues nadie me ayuda, en esa iglesia no me ayuda. O como cristianos, alabado sea Dios, qué bueno. Número 2, no dijo, sí que aquí está Judas, No, pues aquí está Judas, yo me voy. O entra él o entro yo. ¿Sabes qué? Él va a esta iglesia, pues mejor me busco otros discípulos, me voy a congregar en otro lugar. ¿Es él o yo? Si supieran de su vida. No, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo con Judas? Compartió la comida. Aún con nuestros peores enemigos, si ese enemigo es tu espejo, aún con ellos, comparte todo. Comparte tu amor. Que sea Dios el que juzgue y no tú. Número 3, ¿qué hizo Cristo? ¿Dejó de alabar? Dijo, Dios, si esto es, que así sea. Dios, te alabo. Dios, tú eres Dios. Tú eres perfecto. Eso es lo que hizo Jesucristo. Número 4. Lo que Él hizo fue orar, orar y orar. Mi nombre es Tadeo Cadena. Espero que esta semana ores y ores como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Te veo en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Chao.